Estamos de regreso y está con nosotros el abogado Vicente Esqueda Méndez, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, desde hace prácticamente un año, Vicente. Un año, muy buenos días. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación. Hace frío, pero ya son tardes. Sí, es cierto, ya perdí la noción de las horas. No, a tus órdenes, buenos días. Tardes, perdón. Rendiste ayer tu primer informe, producto de este primer año al frente del tribunal, un periodo de 2 años, entiendo, sí, que tienes. ¿Cómo encontraste al tribunal, Vicente, y cómo lo dejas después de este primer año? Bueno, ciertamente es un tribunal que se ha mencionado, es un tribunal nuevo, tiene 26 años de existencia. Creo que lo tomamos en una posición ya estable, sólida. Sin embargo, algo que le hemos estado tratando de meter en este primer año de labores al frente del tribunal ha sido precisamente el tema de la tecnología como una herramienta para poder tener una justicia más pronta, más expedita. Y creo que el gran logro que me ha tocado a mí encabezar ha sido precisamente eso, hacer que los juicios duren un poco menos, hacer que la gente sienta más cercanía con el tribunal, y hemos echado mano de ciertas herramientas como por ejemplo la notificación electrónica, que le permite a las partes recibir la notificación en un dispositivo móvil, como puede ser su teléfono portátil, su computadora. Entonces creo que este tipo de cuestiones a los tableros de aviso. Ya no tiene que ir a los tableros de aviso. Entonces este tipo de detallitos que parecieran muy sencillos, en realidad le ahorran mucho tiempo a las partes, a los justiciables, puesto que no tienen que trasladarse al tribunal. Hemos platicado mucho con tus antecesores sobre cuál es la función de un tribunal administrativo, un tribunal de lo contencioso administrativo, pero no está de más volverlo a tocar, porque es formar una cultura al respecto, ¿no? Claro. ¿Qué hace un tribunal de lo contencioso? Esencialmente, el tribunal es un órgano de control de los actos de las autoridades. Es decir, el tribunal tiene la función de revisar que todos los actos de las autoridades administrativas, sea estatales o municipales, se hagan a como lo establece la ley. Es decir, cualquier acto que haga una autoridad que sea violatorio o que controvierta estas disposiciones legales, pueden acudir al Tribunal de lo Contencioso, y seguro que el tribunal resolverá a favor del particular si es que existe esa violación. Hay un principio constitucional que todo el mundo cita, pues sobre todo lo citan mucho los abogados, pero que luego no se traduce en la práctica bien, que es aquello de que el gobierno solo puede lo que la ley le permite y el ciudadano puede todo lo que la ley no le impide, ¿no? Pero ustedes están precisamente para que eso adquiera cuerpo. Se cumpla, claro está, y sobre todo las autoridades tienen la obligación de fundar, entendiendo fundar como establecer cuáles son las disposiciones normativas aplicables al caso en concreto, y motivar, explicar, argumentar por qué ese acto en concreto encaja en esa hipótesis normativa. Entonces, todas las autoridades tienen que fundar y tienen que motivar sus actos. Si un particular siente que un acto de autoridad no ha sido fundado ni motivado, y esto es desde lo más sencillo, como puede ser una multa de tránsito. ¿Cuántas veces hemos visto multas de tránsito donde le ponen por pasarse alto, pero no le ponen ni qué artículo del reglamento de tránsito, no le argumentan qué alto, en qué avenida, en qué cruce? Si la boleta de infracción no establece estos pequeños detalles, artículos del reglamento y una breve argumentación de en qué consistió esa violación, esta persona con esa infracción puede ir y demandar la nulidad de esa boleta de infracción. ¿Ocurre? Desde tan sencillo, claro, tenemos muchos asuntos de eso, tan sencillo como eso, o un asunto que puede resultar incluso más cuantioso, un tema de alguna licitación, una compra que se haya pactado de un particular con algún ente de gobierno, sea estatal o municipal. Si en ese convenio o existe alguna violación por parte de la autoridad que no le quiera cumplir, que no le quiera pagar a este constructor o a este proveedor de servicio, cualquiera que sea el tipo de servicio que esté prestando, si no le quieren pagar, bueno, pues aquí también estamos para poder atender ese tipo de cuestiones, o incluso casos de incumplimiento, o estamos hablando también, porque también podemos conocer de cuestiones fiscales estatales, algún requerimiento de pago que hagan las autoridades estatales, un impuesto cedular, un impuesto de nóminas que esté mal calculado, que lleguen y le requieran a la persona, también pueden demandar al Tribunal de Contencioso, impuestos prediales, en fin, toda esta serie de cuestiones. ¿El modo de derecho del alumbrado público? También, agua, concretamente, toda esta serie de cuestiones. Se recurría al amparo federal, ¿no?
Lo que pasa es que siempre ha existido las dos instancias, el amparo y el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso. Desafortunadamente, y es parte del trabajo que también hemos estado tratando de hacer al frente del tribunal, desafortunadamente no mucha gente conoce, ni siquiera en el ámbito de los abogados, la existencia de un tribunal como es el contencioso administrativo. Normalmente se van con la idea precisamente de lo federal, que es el juicio de amparo, desconociendo que existe también una instancia estatal, que en este caso, el Tribunal de lo Contencioso. Un cuarto de siglo ya, que como tú dices, es joven para los estándares. Digo, la justicia en México es una entidad desde nuestra vida independiente, ¿no? Déjame preguntarte, ¿cuál es el mayor número de casos o qué tipo de casos son los de mayor incidencia? Suelen ser de este tipo de casos pequeños. No me atrevería a decir cuál es el número uno, porque traemos varios números uno, por así decirlo. Son cuestiones de requerimientos de pago de predial, tenemos cuestiones de agua potable, tenemos cuestiones sobre todo de multas de tránsito, es un asunto muy recurrido. Pero bueno, independientemente de eso, también nosotros conocemos de asuntos de impugnaciones contra resoluciones de responsabilidades administrativas que le imponen, en este caso, servidores públicos. Esta parte sí es muy socorrida, sí es muy conocida, porque ya ese universo de personas que acuden con nosotros, por supuesto que saben que somos la única instancia. Pero también tenemos asuntos cuantiosos, requerimientos de pago de impuestos cedulares, por ejemplo, son temas que también atendemos en un gran número. También entiendo que la competencia entre entidades de gobierno la pueden resolver ustedes. Si un municipio se inconforma frente a una decisión del Estado, ¿pueden intervenir? No, ahí sí no somos competentes nosotros. No, nosotros somos únicamente instancia para conocer de controversias entre particulares y entes públicos. Ya estas diferencias entre dos entes públicos tienen otra instancia para dirimirse. Me confundí un poco por aquel tema en Guanajuato de la bufa, que creo que les cayó a ustedes, pero fue por parte de un particular. Pero fue por parte del particular, que era el que había solicitado una serie de permisos, autorizaciones que le fueron negadas. El particular fue el que acudió al Tribunal de lo Contencioso. Temas de transporte, también tenemos de concesionarios del transporte público que se inconforman con alguna determinación del municipio o del Estado, también acuden a esta instancia. Oye, Vicente, ¿cuál sería el reto que tú ves después de estos 25, 26 años prácticamente para continuar difundiendo entre la población y además fortaleciendo al Tribunal de lo Contencioso? ¿Qué queda por hacer en el tiempo que tú estarás al frente? Yo creo que queda, número uno, meterle un poco mucho, diría yo, a la difusión de este tribunal. Insisto, no obstante que hemos venido creciendo en el número de demandas, por poner un ejemplo, del 2012 a 2013, crecimos en el número de demandas un aproximado de 35%, que es un número muy alto. En los números de recursos también, aproximadamente un 15% de recursos más. Evidentemente esto nos incrementa las cargas de trabajo. Tenemos una instancia que se llama de Unidad de Defensoría de Oficio, que brinda asesoría gratuita a todas las personas que deseen tener una asesoría en materia administrativa, incluso un litigio también. Tenemos cinco unidades de defensorías. En particular puede llegar sin abogado a solicitar el auxilio de ustedes. Totalmente, y acá se le hace todo el trabajo de asesoría, incluso si hay necesidad de presentar escritos preparatorios para posteriormente demandar, en este tribunal, en esta unidad concretamente, se le brinda ese tipo de asesoría que, repito, es totalmente gratuita. ¿Es solicitado este servicio? ¿Mande usted? ¿Es solicitado? Totalmente. En este año que estoy informando, fue un aproximado de 3.358 consultas. No todas fueron competencia del tribunal. Sin embargo, 805 que eran competencia de otra instancia, también se les da la asesoría y se les dice a dónde pueden acudir, pero ya se les da una asesoría pues suficiente para poder acudir a otra instancia. O sea, alguien que sienta que una autoridad de nivel municipal o estatal está violentando un derecho o no le está explicando por qué está aplicando determinada, decisión, sabe que tiene una puerta abierta con ustedes. Por supuesto. Tenemos 5 oficinas regionales en León, en Guanajuato, San Luis de la Paz, Celaya e Irapuato. Pueden meterse a la página web del tribunal, ahí están los domicilios, los teléfonos de los defensores y por supuesto que pueden acudir y ahí se les brindará la asesoría desde la más elemental hasta la más compleja, como sería presentar las demandas. Un tribunal con estas características tendría un valor fundamental en su autonomía, en su independencia frente a la autoridad.
¿Ahí cómo se ha avanzado? Sabemos que en este país eso a veces es muy complicado. No, debo de reconocer que tenemos una plena autonomía jurisdiccional, es decir, no existe ninguna instancia superior al pleno del propio tribunal para poder tomar las determinaciones de las resoluciones que dictamos. No existe ninguna instancia, debo reconocer que no ha habido en ningún momento, en ninguna circunstancia, la llamada de ningún tipo de persona tratando de inducir un sentido u otro sentido. Acuden, eso sí lo comento, pues como suele suceder en este tipo de cuestiones, abogados de las partes, pero suelen suceder de las dos partes, hacer lo que se denomina los alegatos de oreja, que no es otra cosa más que robustecer o intentar robustecer los argumentos que por escrito han presentado. Pero eso es una cuestión que en nada tiene que ver con el sentido de las resoluciones que se dictan. Son un instrumento que se ha consolidado para frenar, digamos, abusos del Estado. Claro, y del Estado y los municipios. Y además, reforzando esta pregunta anterior de la autonomía, debo decir que, por ejemplo, del 100% de los asuntos que se resuelven, un altísimo porcentaje, diría yo, arriba del 75%, son normalmente resoluciones a favor de los particulares, es decir, las autoridades que son en muchos de los casos suelen perder los asuntos, y suelen perderlos no porque los litigios estén mal, suelen perderlos porque desde el origen, es decir, desde el acto que le notifican al particular, desde ahí trae errores que obviamente ya no se pueden subsanar en el proceso. Entonces, al emitir un acto con ciertos defectos, por consecuencia, el particular suele ganar los asuntos. Ya en la proporción incluso de las autoridades, prácticamente es un 66% de autoridades municipales y un 34% de autoridades estatales. Es decir, son más demandadas las autoridades municipales que las estatales. El crecimiento del tribunal, ¿cuántas salas son en este momento? ¿Hay posibilidades de que esto aumente? Bueno, somos cuatro salas, tenemos un aproximado de personal de 87 personas, considerando también el personal. ¿Desde que nace el tribunal son 4 salas? Desde que nace el tribunal han sido 4 salas. ¿Suficientes para los requerimientos del Estado? 25 años después, Vicente. Yo creo que sí son suficientes. Yo creo que lo que se requiere, porque eso sí es un aspecto importante, es fortalecer la parte de las estructuras jurídicas que tiene cada una de las salas. Yo creo que con 4 magistrados es suficiente las cargas de trabajo. El detalle donde a veces se congestiona un poquito es en la estructura de abajo, es decir, en los proyectistas, secretarios de estudio y cuenta, oficiales jurisdiccionales. Me consta que veo al personal de las salas trabajando 6, 7 de la noche y evidentemente el trabajo no se concluye, no hay un momento donde digamos vamos al corriente, porque día a día llegan nuevos asuntos. Entonces, aunque diario estés sacando tu carga correspondiente, al día siguiente ya se te volvió a llenar el archivero. ¿Ustedes aprueban su propio presupuesto o el Congreso de alguna manera también los norma y les mete mano? No, nosotros hacemos nuestro proyecto de presupuesto de egresos, que de acuerdo a la ley tiene que enviarse a la Secretaría de Finanzas del Estado, que aglutina un solo presupuesto y se remite al Congreso del Estado. Conclusión, es el Congreso quien a final de cuentas aprueba también nuestro presupuesto. ¿Y el futuro de la justicia administrativa? ¿Ves algún día que esto se sume a... Hay una tendencia de que los tribunales se aglutinen en el Poder Judicial, ¿no? Las juntas de conciliación y arbitraje. Hay quien dice que sería sano y que no estén repartidas en estos diversos ámbitos administrativos. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Yo, la verdad, no tengo una opinión ni a favor ni en contra. Yo creo que lo importante es que la tarea jurisdiccional de atender asuntos administrativos se haga, independientemente si es en un poder o si es en un órgano autónomo como ahorita nosotros lo estamos desempeñando. De hecho, por ejemplo, la propia ley orgánica municipal prevé la posibilidad de la impartición de justicia administrativa en los municipios. A nivel municipal. Y entonces existen los juzgados municipales, pero ahí hay un detalle, dependen del ayuntamiento. Y entonces en muchos de los casos, no quiero decir ni en qué municipios, pues existe un cierto celo de por qué el juzgado municipal les resuelve en contra a la autoridad municipal. Y si la autoridad municipal es la que le genera su presupuesto, es la que le paga,
pues entonces no en muchos de los casos esto es una cuestión que agrade, por así decirlo. Entonces, no en todos los municipios existe juzgado municipal, en algunos casos por esta circunstancia, en algunos otros casos por un tema presupuestal, porque cuesta tener un juzgado municipal, hay que tener una estructura mínima, y al final del día, bueno, nosotros conocemos en segunda instancia de los asuntos de los juzgados municipales. Yo creo que pudiera ser un tema mucho más interesante meter a debate. ¿Qué pasaría con estos juzgados municipales? Si permanecen en el esquema que están, dependiendo de los ayuntamientos o de los municipios, o en todo caso pasaran a depender del Tribunal de lo Contencioso, con lo cual se ganaría en esta autonomía e independencia en el dictado de las resoluciones de los juzgados municipales. Y ser una especie de primera instancia. Pero no es fácil, porque al final del día, el mover toda esta estructura de juzgados municipales a depender del Tribunal de lo Contencioso, pues sería incrementar el presupuesto en una proporción muy grande. Insisto, ahorita dependen presupuestalmente de los municipios. Si los pasas al Estado, pues tendrían que depender del Estado. El municipio podría estar contento de quitarse una carga presupuestal, pero preocupado por tener una instancia con más autonomía. Por supuesto. Una pregunta final, Vicente. Sé que es complicado por estadísticas, pero la autoridad aprende de estos juicios. Evitan cometer los mismos errores o abusos que perjudican a los ciudadanos cuando reciben varias sentencias en su contra. ¿Sirve para educar a las instancias administrativas? En muchos de los casos sí se aprende. Sí, las autoridades han llevado este conocimiento derivado de nuestras resoluciones, incluso para modificar reglamentos. Hemos tenido conocimiento de varias autoridades estatales y municipales que derivado de nuestras resoluciones han tenido que modificar sus reglamentos precisamente para evitar generar circunstancias que el día de mañana les generen nulidad de las sentencias. Pero bueno, es un reto, no en todos los casos por supuesto sucede, y es una tarea que nosotros queremos ir haciendo. Hemos tratado de meterle mucho al aspecto de la capacitación, de la formación, y el año que entra estaremos llevando a cabo talleres con autoridades municipales precisamente para que cuiden los aspectos mínimos, elementales de fundar y motivar sus actos de autoridad y evitar que el día de mañana puedan llegar a ser nulos. Tú eres militante de Acción Nacional, has sido dirigente incluso de este partido. ¿Haces abstracción completamente de esto cuando estás en tu tarea ahora como primero magistrado y luego presidente del Tribunal de lo Contencioso? Totalmente. ¿No tratas mejor a los panistas que llegan por ahí? No, claro que no. La verdad es que para mí ha sido y es un trabajo muy satisfactorio en donde me encuentro actualmente, pero además yo siempre lo he dicho, es una tarea que además de todo está siempre de cara a la sociedad y está sujeta a ser revisada, a estar bajo el escrutinio, no solo de la sociedad en abstracto, sino también de otras autoridades. Por ejemplo, las resoluciones que yo dicto en mi sala, posteriormente son revisadas por el Pleno, por mis otros 3 compañeros. Pero además de todo, muchas de mis resoluciones de sala también pueden ser impugnadas mediante juicio de amparo. Y luego las resoluciones del Pleno también pueden ser impugnadas en el juicio de amparo. Si nos regresamos a las estadísticas, los porcentajes nos dicen que arriba del 90% de nuestras sentencias, tanto de sala como de Pleno de tribunal, han sido respetadas, es decir, no se han modificado por el amparo. Entonces, esto nos dice que las resoluciones están dictadas con un sentido técnico, jurídico y no sentimental o de cuestiones de afinidad. En mi caso personal, mi cuestión partidista es un aspecto que se vive los fines de semana y no tiene nada que ver en la vida cotidiana. Es un buen indicador, estar sujeto a revisiones. Vicente, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Ya estamos yendo de vacaciones y el próximo año seguiremos platicando porque creo que es una labor muy importante la que lleva a cabo este tribunal y merece ser conocida más y tomada en cuenta como una instancia de defensa de los ciudadanos. Muchas gracias, Arnoldo. Muchas gracias al auditorio. Vicente Esqueda Méndez es el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, magistrado presidente.